A México, América Latina, buenas tardes allá en España. Sabemos que hay gente de varios lados del mundo, así que bueno, estamos muy contentos de pues que este espacio haya tenido tanto interés. Entonces, estamos seguros desde Vía Educación que va a ser un espacio muy enriquecedor. Tenemos ahorita 82 personas conectadas, se registraron más, entonces seguramente vamos a ir teniendo más integrantes en la llamada. Y bueno, pues yo les cuento, me presento, yo sé que quienes ya se conectaron escucharon un poco, pero yo soy Roberto Olvera, soy parte del equipo de Vía Educación en México, es parte del equipo del Estado de Puebla. Para quienes no me conocen, y bueno, contarles un poco que Vía Educación es la asociación civil, la organización aquí en México encargada de acompañar y formar a las escuelas en comunidades de aprendizaje. Somos el aliado de Natura para la implementación del proyecto. Entonces, pues ahora con esta nueva emergencia sanitaria a nivel mundial, pues estamos trabajando desde las casas con estas conexiones, estas plataformas tan importantes que nos han ayudado muchísimo. Y pues aprovechando esta contingencia, hemos tenido la posibilidad de realizar algunas charlas con personas de otros países. Y en esta ocasión, pues tenemos esta conexión con España, básicamente para escuchar la experiencia de una escuela de España. Les voy a ir contando de qué se trata, ya seguramente ustedes están muy claras y claros en esto. Pero bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Les cuento que la intención de generar este espacio, de conocer la experiencia, es porque acá en México, yo no sé si en otros espacios, pero es muy común que las escuelas al iniciar la implementación de actuaciones educativas de éxito se pregunten, bueno, ¿será fácil implementarlas? ¿Será complicado? ¿Será un trabajo extra? ¿Cómo lo puedo hacer? Y muchas de ellas empiezan implementándolo poco a poco. Quisimos abrir un espacio para conocer la experiencia de una implementación más intensa, más, No, o sea, lo que me extraña es que no estamos. con más dedicación para que en menos tiempo también podamos conocer los resultados que les ha dado. Bueno, eso es lo importante de esta llamada, por eso es que Alfonso Rodríguez, el gestor de Natura en México, nos apoyó pidiendo a CREA una experiencia que podamos compartir. Entonces, Rocío García, quien está con nosotros, nos hizo la recomendación de escuchar al Instituto Alfonso II, quien es un instituto relativamente nuevo en comunidades de aprendizaje, en implementar las actuaciones educativas de éxito, pero que ha tenido unos resultados muy importantes. Por eso es que abrimos este espacio para escucharles. Y bueno, pues les voy a contar cómo va la agenda. Vamos a tener 3 momentos en esta llamada. El primer momento es que Rocío García nos va a compartir un poco para introducir a la escuela, cómo es que han implementado las actuaciones educativas de éxito, en 3 sentidos, ¿no? Con frecuencia, con intensidad y con calidad, para lograr realmente lo que las investigaciones nos prometen y nos aseguran. Bueno, después vamos a tener a Pilar, María del Pilar Fernández, que nos está acompañando también. Ella nos va a compartir la experiencia de la escuela en otros 30 minutos y terminaríamos con un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas. Yo les quiero pedir que, bueno, somos ya 104 personas, entonces que mientras alguien esté participando podamos cerrar nuestras cámaras, cerrar nuestros micrófonos para facilitar que fluya la conexión. Y las preguntas y respuestas las vamos a hacer al finalizar de las 2 experiencias. Les pido que cuando esté terminando Pilar de compartirnos, vayamos en el chat poniendo quienes quieran hacer un comentario. Yo voy a estar pendiente del chat para ir anotando la lista de participaciones y tendremos al final unas 3 rondas de 4 preguntas y bueno, si nos da tiempo, pues más. Así que quiero entonces aprovechar para presentarles
a Rocío García, quien es la primera que nos va a compartir el día de hoy. Ella, les cuento que es doctora en educación, es investigadora en la Universidad de Deusto, ha sido investigadora también en la Universidad de Cambridge, ha participado en proyectos de investigación del programa Marco Europeo y publicado en revistas de alto impacto indexadas en JCR. Así que, bueno, Rocío, pues yo te agradezco el espacio que nos das y sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Alfonso y a los compañeros y compañeras de Vía Educación y de México y todos y todas los que estáis siguiendo en la mañana en Latinoamérica y en la tarde aquí en España. Estoy encantada, estamos muy contentos y muy contentas de que en toda esta situación no perdamos ni descuidemos nuestro compromiso por la educación, nuestra ilusión, por las ganas de seguir mejorando y vuestro trabajo incansable, ¿no?, de llevar las actuaciones educativas de éxito, las mejores evidencias científicas a todas las niñas y niños, logrando esas mejoras tan importantes y tan necesarias, especialmente en estos momentos, para que ninguno y ninguna se quede atrás. Como decía Roberto, hoy vamos a ver un ejemplo de ese impacto que, como sabéis, han llevado las actuaciones educativas de éxito a muchos centros de muchísimos países sin distinción de procedencia, lugar, origen, lengua, cultura, religión, porque la ciencia y las mejores evidencias son un derecho de todos y todas. Y un poquito yo, esta primera parte, quería introduciros y compartiros, antes de que escuchemos a Pilar, que nos lo contará en primera persona. Yo he tenido la suerte de poder estar en su instituto, en el Alfonso II, y ver la calidad y el rigor con el que implementaban las actuaciones y ahora siguen haciendo a distancia, a la frecuencia con que la hicieron, luego os lo contará ella, y la intensidad al aplicar más de una actuación. Sí que queríamos, desde el trabajo, ¿no?, en la investigación que llevamos haciendo en CREA durante décadas, clarificar, que eso es lo que voy a hacer yo en esta primera parte, esos conceptos. ¿A qué nos referimos? Que quede muy claro qué entendemos cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de frecuencia y cuando hablamos de intensidad, y nos puede servir para revisar si en nuestros centros, en nuestras comunidades, estamos realmente trabajando en esa dirección o cómo podemos entender que haya comunidades de aprendizaje, centros que logran mejoras muy rápidas y muy buenas de resultados. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué hay detrás? No basta solo con conocer las actuaciones, sino que necesitamos aplicarlas asegurando la calidad con una frecuencia y con una intensidad. Esas son un poco las claves de las que voy a intentar introducir que depende el éxito educativo, ¿no? Si nos preguntamos, ¿de qué depende el éxito en educación? ¿De qué depende que haya centros que hayan logrado ese éxito? ¿O de qué depende de que haya centros que no lo hayan logrado? Roberto no mencionaba la situación de crisis sanitaria mundial en la que nos encontramos y muchos y muchas os preguntaréis ¿de qué depende que se solucione, que encontremos una solución al coronavirus? ¿De qué depende que se encuentre una vacuna? De la ciencia. Es la gran respuesta que tenemos la sociedad y que es un derecho de toda la humanidad. En educación, ¿de qué depende el éxito? De que apliquemos con esa calidad, frecuencia e intensidad las evidencias científicas y superemos esos edumitos que hemos hablado a veces, que se nos ha hecho creer, depende del nivel socioeconómico de las familias, depende de la titulación académica o depende de un estilo concreto de aprendizaje. Sabéis y sabemos en comunidades de aprendizaje que esos son lo que se ha denominado edumitos o neuroedumitos y que Ramón Flecha en esa revista Innovamos nos decía que las afirmaciones anticientíficas lo que hacen es generar malos resultados, pues todos sabemos que se trata de la profecía que fatalmente se cumple. Quienes piensan que los niños no pueden lograr buenos resultados provocan que no los logren y les condenan al fracaso desde las edades más tempranas. Nosotras y nosotros sabemos que es posible superar los edumitos y garantizar el derecho a la educación. ¿Cómo? Poniendo al alcance de todos los niños y las niñas del mundo, sin distinción, sin ningún contextualismo que les niegue el derecho a la educación, eso de decir esto funciona en Europa pero no funciona aquí. Ahora sabéis que tenemos muchas evidencias también de éxito en Latinoamérica, pero necesitamos entender qué es lo que hace que se haya logrado, que esa evidencia científica disponible que está mejorando
aprendizaje y desarrollo humano en lo cognitivo, en lo social y emocional, haya tenido ese impacto, como demostró Included, la única investigación destacada entre las 10 de mayor impacto entre enfermedades del corazón, Alzheimer, arquitectura, la única que demuestra que es posible lograr ese éxito en educación al aportar las actuaciones educativas de éxito que han llevado a ese impacto científico, político y social y que han demostrado mejoras sociales replicables y sostenibles en más de 7.000 escuelas de todos esos países. Yo he tenido la gran suerte de poder ver ese impacto en México, en Brasil, en Argentina, en Chile y en Colombia y ver que no depende de un contexto concreto, sino que depende de cómo se van a llevar a cabo esas actuaciones educativas de éxito con esa calidad, esa frecuencia y esa intensidad. ¿Qué sabemos en la ciencia, en la comunidad científica? Que conocer las actuaciones no es suficiente. No es suficiente con haber hecho el diplomado, la formación, haber seguido los cursos, seguir formándonos, no es suficiente conocerlas. Eso es lo que nos dice en ese artículo Arnetta Boll, que conocer no es suficiente, que nuestra obligación de los profesionales, de los investigadores en educación es utilizar lo que conocemos para mejorar la educación. Necesitamos esas evidencias de mejora que después nos contará Pilar, las que han obtenido sus alumnos y alumnas, como otros ejemplos que yo os pondré a continuación. Vamos a distinguir esos tres conceptos. A ver, vemos que conocer no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer para dar ese paso adelante y asegurar la calidad, la frecuencia y la intensidad? Aquí veis a la izquierda la penicilina, ¿no? Se descubre la fórmula, Alexander Fleming, y veis que en ese bote que pone penicilina, este ejemplo nos lo ha contado Ramón Flecha muchas veces, para que la penicilina haga el efecto que tiene la fórmula, tiene que haber dentro del frasco esa fórmula. Si yo cambio el contenido y dejo la etiqueta, eso no tiene el efecto deseado. Es como si me pongo el libro de actuaciones educativas de éxito en la página web de mi escuela, pero después lo que hago en la clase no se corresponde con la fórmula que ahí se ha demostrado en más de 7.000 escuelas del mundo que está mejorando. Por tanto, para que esas actuaciones educativas de éxito logren los resultados que deseamos profundamente para nuestro alumnado, necesitamos asegurar la calidad. Punto número 1. No adulterar la fórmula, igual que a ningún médico, a ninguna médica se le pasaría por la cabeza cambiar la fórmula de la penicilina, mantener la etiqueta y dársela a los pacientes dando una cosa por otra. Eso sería engañar a la población y ponerla en un riesgo tremendo. No podemos, por ejemplo, decir que hacemos tertulias literarias dialógicas y darles a los niños Harry Potter en lugar de la Odisea, porque lo que hemos descubierto que ha mejorado la vida de muchos niños y niñas es leer las grandes creaciones literarias, musicales, artísticas de la humanidad. Ese es el punto número 1, asegurar la calidad. Es muy importante que las actuaciones educativas de éxito no se implementen una vez cada 15 días, una vez esporádicamente, necesitan ser implementadas con frecuencias. ¿Cuántas? Cuantas más horas, mejor. Por ejemplo, grupos interactivos en diversas materias, en matemáticas, en lengua, en inglés, en lectura, para trabajar la lectura, en grupos interactivos, para que logremos ese título que también poníais en la charla, que sean las actuaciones de éxito para la aceleración de los aprendizajes. Si la frecuencia no es suficiente, eso va a limitar que logremos mejorar los resultados. Mejoraremos un poco, pero no mucho. Otro ejemplo que hemos puesto muchas veces es que, si sabéis, más cercano es el colesterol. Si yo tengo colesterol y quiero bajar el colesterol, el médico me dice que haga deporte, que haga dieta, que deje de fumar, que no beba alcohol. Y yo digo, yo voy a ir poco a poco. Voy a hacer un día de dieta a la semana. Claro, si voy haciendo tan poco a poco, cuando vuelvo al médico a revisarme los análisis al de 3 meses, no he bajado el colesterol. En cambio, si dejo de fumar, si dejo el alcohol, si hago dieta cada día, si camino 1 hora cada día, la frecuencia con la que hago esa actividad va a ayudarme a lograr el objetivo. Y por último, no es solo la frecuencia con la que lo haga, sino la intensidad con la que haga todas esas actuaciones educativas de éxito. Cuantas más actuaciones educativas de éxito, mejor. Por ejemplo, hago grupos interactivos
en varias materias, tertulias dialógicas en varias materias, modelo dialógico de prevención de conflictos, formación de familias, etcétera, etcétera. Vemos y veremos en el caso del Alfonso II, cuando se aplican las actuaciones con frecuencia durante más horas y más de una actuación, bastantes actuaciones juntas, logramos esa mejora de resultados. Ya teníamos evidencias que ahora las hemos podido replicar, como en el instituto que nos acompaña hoy, como en otros centros de Europa y de Latinoamérica que ya están trabajando en esa dirección y que tienen que ser esos los referentes que nos sirvan para ver que es posible lograr resultados en 3 meses. Os voy a poner algunos ejemplos. Voy a hacer referencia primero a la calidad. Hemos dicho, no es lo mismo leer la Odisea que leer Harry Potter. ¿Qué vemos en ese ejemplo? Una escuela de Inglaterra de niños y niñas de quinto de primaria, leyeron la Odisea y junto a otras que midieron sus resultados en un curso académico, pero hicieron tertulias de forma muy rigurosa varias veces durante en un tiempo de implementación en ese curso académico. Lograron pasar de ser el 33% de alumnado en lectura al 57% de alumnado que incrementaba las mejoras, el alumnado excelente, que sacaba resultados excelentes en lectura. Y lo mismo en escritura. ¿Por qué se dio ese salto tan grande de más de 2 niveles al garantizar la calidad en las actuaciones educativas de éxito? Porque cuando analizamos sus diálogos, los niños hablaban, razonaban en voz alta, preguntaban por qué esas razones, volvían a razonar, decían porque yo pienso, porque yo no pienso, porque estoy de acuerdo contigo, porque qué hubiera pasado si Ulises tenía el derecho de dejar ciego al cíclope, y qué hubiera pasado si no hubiera tenido el derecho de dejar ciego al cíclope. Los niños cambian de opinión, hacen hipótesis. Si no hubiera ocurrido eso, Poseidón no hubiera estado tan contento, y ese proceso de lectura dialógica se da con un lenguaje de altísima calidad, que sabemos que tiene un impacto en la cognición y en el pensamiento, al mismo tiempo que tiene un impacto en los valores. Los niños y las niñas, como esta niña de quinto, decía que lo que más le gustaba era Ulises, porque es valiente, tiene mucho valor, no tiene miedo de enfrentarse al cíclope o a las sirenas, es una persona bastante aventurera. Los niños y niñas identifican esos valores de quienes se enfrentan a las injusticias, de quienes defienden a los amigos, al mismo tiempo que están aprendiendo. Cuando esa misma actuación la hicimos durante 3 meses en una escuela aquí en el País Vasco, una de las niñas decía que ella cree que aunque a un niño le cueste mucho, sea malo en lengua, si participa en la Odisea, es mucho mejor participar en la Odisea. ¿Por qué? Porque aprendes más lengua, participas más. La Odisea está muy bien, porque damos la opinión, nadie dice nunca una mala idea. Eso les da como ser más valientes para hablar en clase. ¿Veis cómo esos valores y esa importancia del aprendizaje los niños la tienen muy interiorizada? Y es gracias a que garantizamos esa calidad, leyendo ese tipo de libros y asegurando los principios del aprendizaje dialógico y de la lectura dialógica. Lo mismo si hacemos grupos interactivos. No podemos hacer grupos interactivos y hacerlos homogéneos, o agrupar por nivel, o adaptar y reducir los contenidos para hacerlo más sencillo, o hacerlo de cualquier manera. Necesitamos garantizar la heterogeneidad, los principios, las bases científicas de los grupos interactivos, y como hemos visto en ese análisis en la revista científica donde se publica ese artículo, vemos que son las interacciones dialógicas que los niños se ayudan entre ellos, se apoyan. Ahí veis uno a otro cómo razonan, cómo se explican el problema de matemáticas, el algoritmo, en este caso, de la división por 2 cifras, que seguramente os explicó Javier Díez el otro día en la cuestión de matemáticas, pero como vemos, los niños aumentan muchísimo de aquellos que antes fracasaban a los que ahora mejoran los resultados en matemáticas gracias a que se garantiza la calidad. Vamos a ver qué ocurre. ¿Y si vamos a una escuela que nunca ha hecho actuaciones educativas de éxito y las aplican durante muy intensivamente, con mucha frecuencia, y medimos qué pasa antes y después? Vemos que el impacto no es solo en lengua, no solo en matemáticas, sino que también es en solidaridad y en amistad.
¿Qué vimos en esta investigación que realizamos hace un par de años en 9 escuelas en España? Aquí veis que varias escuelas implementaron solo una de las actuaciones, otras que eran grupos interactivos en matemáticas. Otras escuelas implementaron tertulias literarias dialógicas, pero la escuela de Irún, esta escuela de aquí, la 7, implementó las 2 actuaciones todas las semanas. Identificamos que la escuela que había implementado 2 actuaciones con mayor frecuencia y mayor intensidad logró mejor resultado que las que solo habían implementado una actuación, demostrando que ese éxito académico y social, ¿de qué dependía? Dependía de la calidad, de la frecuencia y de la intensidad. Es muy importante que lo que se haga de acuerdo a esas bases científicas. Cuantas más horas de esa actuación se hagan, mejor, y que se haga de cuantas más actuaciones, mejor. De eso va a depender que tengamos resultados en 3 meses o que acabemos acabe el curso académico y que sentimos que no hemos logrado suficientes resultados. Es como volver al médico después de no haber hecho todas las actuaciones que me ha recomendado para bajar el colesterol. ¿Qué ocurre? Voy a poner 2 ejemplos, uno de España y uno de Colombia, para que después veáis ya el caso del Alfonso II, que os contarán con mucho detalle, con muchos ejemplos, desde el día a día del centro, cómo lo han hecho. En España ya tenemos evidencias desde Included, en este caso el artículo premiado por la revista Cambridge Journal of Education, una de las primeras revistas científicas a nivel mundial en investigación en educación, que publicaron Ramón Flecha y Marta Soler, les reconoce el premio a la mejor investigación científica publicada en todo ese año en la revista. ¿Por qué? Porque, como veis aquí, esta escuela, después de hacerle el seguimiento longitudinal, ¿qué ocurre con sus resultados en lengua, en matemáticas, en competencia digital, en valores, en ciudadanía, en valores sociales, en autonomía personal, emocional, en inglés, que incrementan por encima de la media anterior al aplicar de forma muy intensa, con mucha frecuencia y con total calidad las actuaciones educativas de éxito, de manera que logran disminuir el absentismo e incrementar la matrícula? Eso lleva a una transformación de toda la escuela, hacer grupos interactivos en matemáticas, en lengua, en inglés, en otras escuelas en educación física, etcétera, en historia, en ciencias, en física, en química. Tertulias literarias dialógicas con alumnado y con familiares. Extensión del tiempo de aprendizaje en la biblioteca tutorizada durante los fines de semana. Formación de familias. Y mantener esa formación dialógica del profesorado a través de tertulias, a través de debates, de diálogos, de tertulias dialógicas, en la que se clarifican y se refuerzan y se reflexiona sobre las bases científicas, los principios del aprendizaje dialógico que estén presentes en todas nuestras interacciones con los niños y las niñas, y que aseguremos que no estamos adulterando las actuaciones y las estamos haciendo de acuerdo a cómo la ciencia nos ha evidenciado que es posible. Eso recientemente sabéis que se ha replicado, que se está trabajando en muchos países del mundo, y uno de los primeros estudios que hemos seguido y que hemos recogido, además de este caso de esta escuela de España, en que cuando entrevistamos a las familias, las mamás nos decían: somos las mismas familias, los mismos niños. Antes no aprendía y ahora en meses han aprendido. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo se explica? ¿Es un milagro? No. ¿De qué ha dependido? Cambiar lo que hacían antes, que no tenía evidencia científica, por implementar, como veis ahí, con esa calidad, esa frecuencia y esa intensidad, todas las actuaciones educativas de éxito. En ese sentido, de los casos que hemos visto en Latinoamérica, de los que ya tenemos evidencias, de Brasil, de Colombia, esta publicación en la revista científica Social Science Education recoge el caso de una comunidad de aprendizaje en un contexto rural en Colombia. De la misma forma que en México tenéis las pruebas nacionales, en Colombia son las pruebas Saber, y ahí veis la sede Monteloro, que es la sede donde se han aplicado
grupos interactivos, tertulias literarias dialógicas, formación de familiares, y han hecho una transformación garantizando la calidad, la frecuencia y la intensidad de las actuaciones. Han demostrado mejorar la media del país y de las escuelas rurales de su región en las pruebas saber de lengua, pero también, como os decíamos, de matemáticas, incrementando los niveles de nivel satisfactorio y nivel avanzado entre el año 2016 y el año 2017. Esos son los casos, los ejemplos en los que vemos que es posible transformar toda la escuela implementando no solo una actuación esporádicamente, sino con esa calidad, con esa frecuencia y con esa intensidad. Sabéis que ese ha sido un sueño de muchas escuelas, que lo sigue siendo de muchos países del mundo, y tenemos muchísima suerte de estar en este movimiento, de tener el apoyo de la red internacional de comunidades de aprendizaje que ayuda y que suma, ¿no?, a los centros que se siguen comprometiendo, que siguen llevando ese sueño por mejorar su realidad, y que juntos y juntas, como nos decía Ramón en esa entrevista que le hizo María Vieites, y pusieron por título en sus palabras que los sueños son posibles, mejorar la realidad sin sueños es imposible. Ese es un sueño posible, como veis ahí, en muchas escuelas del mundo, y que ha sido un sueño también en el Alfonso II, que venían persiguiendo desde hacía tiempo, queriendo empezar, y fue una alegría enorme que pudieran hacerlo este curso, a pesar de todas las dificultades y contra todos los pronósticos. Con lo que nos ha ocurrido ahora, lograron ponerlo en marcha. Yo tuve la suerte, como he dicho, de aprender con ellos y con ellas en esa participación en su instituto, y que puedan estar hoy con nosotros y nosotras y contároslo en primera mano para que podamos ver el caso concreto de cómo lo han hecho y cómo nos explican que sí es posible, que mejorar la realidad es posible, y los impactos que han recogido. Así que cuando quiera, Pilar. Gracias, Rocío. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a escuchar la experiencia directa de la mano de Pilar. Les cuento que Pilar es doctora en Filología Hispánica, profesora de secundaria y universidad, con 25 años de experiencia dedicada a la educación en diversos ámbitos, y actualmente coordina el proyecto de actuaciones educativas de éxito en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso II en Oviedo, Asturias. Así que, Pilar, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia, porque todos cuantos nos hemos reunido hoy aquí creemos que en la interacción está la base del aprendizaje, y es, bueno, pues una oportunidad muy importante de aprendizaje el poder compartir con ustedes nuestra experiencia, especialmente en estos momentos en los que, debido a la crisis sanitaria que estamos pasando, parece que estamos más aislados que nunca. Pues es muy, muy grande, muy bonito poder reunirse, como decíamos antes, de orilla a orilla, para ofrecer a nuestros niños, a todos los niños y niñas, a todos, la mejor educación posible. Vamos entonces a compartir nuestra experiencia, la experiencia del Instituto Alfonso II, que es un centro que está situado en el centro de una ciudad ahí en el norte de España, llamada Oviedo. Es un centro que tiene más de 150 años de historia, y que durante la mayor parte de su historia ha sido un referente para la burguesía de esta capital de la región de Asturias, de la Comunidad Autónoma de Asturias. En los años 2000, este centro y todo el país, toda España, y especialmente nuestra comunidad educativa, experimentó un cambio social muy importante, que fue la llegada de un gran número de inmigrantes a España. Inmigrantes que procedían de muy diversos lugares del mundo, de África, de Europa del Este, de Latinoamérica, y nuestro centro se transformó en un centro. Ya no era un centro del centro de una pequeña capital burguesa, sino que era un centro súper grande, con más de 1000 alumnos y súper diverso, con alumnado que procedía de más de 23 nacionalidades. Así que ahí tenemos un reto educativo desde hace pues ya más de 20 años, un reto con el que seguimos trabajando, y un reto que nos invita a buscar lo mejor para todo nuestro alumnado, buscar los mejores resultados y buscarlo, pues siempre eso, lo que consideremos que es mejor para ellos y también para nosotros como profesionales, ¿no? Que lo que nos dé más dignidad profesional.
En el centro ofrecemos todos los niveles educativos de la secundaria, desde los niños de primero de la secundaria obligatoria, que sería el grado séptimo, hasta formación profesional de grado superior, y tenemos 3 turnos, vespertino, matutino y nocturno. O sea, por la mañana van los niños de la secundaria y el bachillerato, por la tarde formación profesional y a la noche el bachillerato nocturno. Y también tenemos algunas enseñanzas a distancias. En este centro hay un pequeño grupo de profesores que se siente especialmente interpelado a que este reto de ofrecer lo mejor a nuestro alumnado se haga buscando aquello que las evidencias científicas nos han dicho que es mejor para nuestro alumnado, es decir, implementando las actuaciones educativas de éxito. Y nos decidimos a lanzar un proyecto de este tipo para realizar una educación basada en evidencias. Y nos decidimos, en principio, como digo, un grupo muy pequeñito de profesores que fue creciendo hasta que hemos llegado a ser 12, nos decidimos a elegir algunas actuaciones educativas de éxito que puedan transformar nuestra práctica docente. Tuvimos que elegir qué actuaciones educativas de éxito íbamos a implementar y quisimos comenzar con aquellas que tuvieran un impacto más directo en el aula, que realmente transformaran el día a día de nuestro alumnado. También que fuera posible implementarlas solamente en algunas aulas, puesto que no era un proyecto en principio para todo el centro, sino que íbamos a focalizarlo en los primeros niveles, en primero y segundo de la ESO, y siempre contando con el compromiso personal del profesorado que quisiera entrar en el proyecto. Así decidimos que íbamos a comenzar poniéndolo en marcha en las asignaturas de lengua castellana, matemáticas, inglés, biología, geografía e historia y el ámbito sociolingüístico. Además de estos 12 docentes que estaban dispuestos a abrir sus aulas para la implementación de la educación basada en evidencias, de las actuaciones educativas de éxito, por supuesto necesitábamos también contar con voluntariado, con personas de nuestra comunidad que quisieran entrar, y afortunadamente enseguida encontramos amigos que estaban dispuestos a ello. La primera actuación educativa de éxito que nos decidimos a implementar fue la biblioteca tutorizada. En nuestra cultura escolar es súper importante que los niños acudan a la clase con la tarea del día anterior hecha. Un niño o una niña que en el mes de octubre, noviembre ya es un habitual de no traer el material o no traer la tarea hecha, es poco probable que sea considerado un buen estudiante o un estudiante con posibilidad de promocionar. Con lo cual teníamos que acostumbrar a nuestro alumnado, o queríamos acostumbrar a nuestro alumnado a llegar al aula con la tarea hecha y con el material preparado. Así nos decidimos a comenzar la primera actuación educativa de éxito, la biblioteca tutorizada. Más tiempos, más espacios y más personas para nuestro alumnado con mayores dificultades en el aprendizaje. Nos la planteamos siempre como lo que supuestamente debe ser, que es una actuación inclusiva e instrumental. Pero también era para nosotros súper importante hacerlo muy bien. Entonces, antes de comenzar, quisimos impartir formación y repartir información a todas las personas que en mayor o menor medida iban a estar implicadas en esta actuación. Tuvimos que buscar tiempos y espacios para hacerla, para realizar la biblioteca tutorizada, y tuvimos también que organizar el trabajo. Para la formación de este voluntariado y del profesorado que iba a participar, utilizamos, no sé si lo llegan a ver aquí, utilizamos algunos materiales del Instituto Natura, como les decía antes, y unas hojitas que les da, aquí está, es este material, y unas hojitas que les dábamos a cada uno de los colectivos para que conocieran en qué consistía la biblioteca tutorizada y qué se pedía de cada cual. Pues, ¿qué es la biblioteca tutorizada? ¿Qué necesitamos de ti como docente, de ti como voluntario o del equipo directivo del instituto? Así tratábamos de asegurarnos que fuera de calidad. Pero además nos parecía muy importante que no fuera una cosa puntual, que no fuera algo que se realizaba de vez en cuando, sino que fuera pues prácticamente diario. La frecuencia era un factor también muy importante. Por tanto, con muchísimo esfuerzo de nuestro voluntariado y del profesorado participante, logramos que de lunes a jueves, es decir, todos los días lectivos excepto los viernes, la biblioteca tutorizada funcionara durante 2 horas, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Ahí distribuíamos al alumnado por grupos de clase, pero con una cierta flexibilidad para que hubiera más interacción. Es decir, los niños y niñas de primero A se sentaban con los de primero A porque todos iban a tener la misma tarea, los de primero B con primero B, así sucesivamente. Pero
permitíamos o facilitábamos incluso que estos niños fueran de mesa en mesa o cambiaran en algún momento para hacer una pregunta a un niño mayor o a alguien que ellos sabían que era más competente o incluso a otro voluntario que estaba ayudando a otro grupo. En cada una de las mesas, como pueden ver, pues hay un adulto que está ayudando. Puede ser desde, por ejemplo, esta persona que está aquí, que es nuestro lector de francés, un profesor jubilado, una mamá, los voluntarios que ayudaban en la biblioteca tutorizada. La biblioteca tutorizada se relacionaba obviamente con las otras actuaciones educativas de éxito que estábamos realizando. Como decimos, tiene que ser una actuación instrumental, preparar tareas escolares, pero también capacitar y todas las actividades que hagamos ser instrumentales para facilitar luego la incorporación a las áreas curriculares habituales y a las otras actuaciones educativas de éxito. Así hacíamos ajedrez, juegos de cálculo, de lógica, de atención, lecturas compartidas para preparar las tertulias, dramatización, ejercicios de destrezas verbales, etc. Pero curiosamente, por petición propia de los muchachos y muchachas que estaban viniendo a la biblioteca tutorizada, la primera hora que dedicábamos a tareas escolares fue creciendo hasta tal punto que muchos días era bastante frecuente llegar a la segunda hora de biblioteca y ver a algunos muchachos y muchachas aún trabajando en tareas estrictamente curriculares y a otros pues haciendo lecturas compartidas y a otros jugando al ajedrez, por ejemplo. La biblioteca tutorizada, como les decía, la implementamos a comienzo de curso, a finales del mes de octubre ya comenzamos con ella. Un poquito más adelante, como un mes más adelante, cuando ya los voluntarios conocían el centro y ya el profesorado y el personal no docente sabía que estábamos haciendo este proyecto bien, ya iban familiarizándose con él, comenzamos a implementar los grupos interactivos. No hace falta que les explique lo que son los grupos interactivos, todos están muy familiarizados con ellos. Lo único que quisiera comentar así de manera un poco singular de nuestro centro es que, dado que no teníamos modificado todo el horario general del centro, sino que las actuaciones o esta actuación en concreto, así como las tertulias, se iban a implementar dentro del horario de clase, los grupos interactivos que nosotros pusimos en marcha tenían actividades muy breves, muy cortitas. Tenemos 50 minutos de clase de lengua o 50 minutos de clase de inglés, pues las actividades que se hacían eran igualmente 4 o 5, pero cada una de ellas con un tiempo breve, 10-15 minutos para su resolución, para que los niños puedan rotar tal y como es normal en los grupos interactivos, que como saben pues son heterogéneos y en todos ellos hay una persona adulta que controla o apoya las interacciones del alumnado que van haciendo las diferentes actividades. Para asegurarnos que los grupos interactivos fueran de calidad, al igual que en la biblioteca tutorizada, antes de ponerlos en marcha, pues hicimos unas pequeñas formaciones con el personal no docente, con los voluntarios, con las familias y también con los profes que iban a abrir sus puertas o las puertas de sus aulas para que se pudieran implementar los grupos interactivos. Igualmente utilizamos el material del Instituto Natura y estas hojitas de resumen de qué es esto, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y qué pedimos de usted como docente, como voluntario o como miembro del equipo directivo. La calidad de los grupos interactivos, además, nos parecía muy importante, no solo en cuanto a respeto y rigor con el modelo que se ha identificado como actuación educativa de éxito, sino también en cuanto al contenido de estos grupos, qué actividades son las que se están haciendo. Las actividades, y esto se lo dijimos muy claramente, o lo establecimos muy claramente en el equipo de actuaciones educativas de éxito en Alfonso II, las actividades tienen que ser actividades curriculares, tienen que estar relacionadas con aquello que queremos evaluar, con aquello que queremos mejorar en el alumnado. Tienen que tener un buen nivel académico y estar dirigidas al logro de los objetivos. Tienen que ser realmente instrumentales. Y les he puesto aquí los ejemplos pues, de un día de una clase mía, por ejemplo, de clase de lengua, ¿no? Yo en aquel momento, yo soy profesora de lengua, como les han dicho, yo en aquel momento estaba explicando los adjetivos a mis alumnos de primer curso de la secundaria, o sea, creo que es su 7º grado. Pues en esta sesión yo preparé una actividad que tenía que ver con la escritura. Tenían que escribir un pequeño diálogo, les había puesto unas marionetas y tenían que hacer un pequeño diálogo, una actividad de lectura comprensiva con un micro relato y algunas actividades referidas a esa lectura que acababan de hacer,
pero también una actividad referida a las formas irregulares y cultas de ciertos adjetivos y la identificación y diferencia de adjetivos explicativos, especificativos, epítetos, etc. Es decir, estrictamente currículum de gramática. Y esto fue lo que realizaron en una sesión de grupos interactivos. Para mantener ahí ese nivel de calidad, no solo en cuanto a la materia, no solo en cuanto al modelo, sino también en cuanto al diseño de nuestras propias actividades, en cuanto a la interacción, a nuestros compañeros y compañeras voluntarios les dábamos una hojita de observación. Elaboramos esta hoja con 4 partes, que sería una para cada grupo, donde les pedíamos que hicieran unas observaciones sobre determinadas cuestiones que nos interesaban para mantener la mejora constante. Aquí el papel de las personas voluntarias fue súper importante porque nos daban mucha información sobre, aunque la hoja no daba mucho espacio, la información que nos daban era muy relevante sobre si estábamos haciéndolo con calidad o no. Sobre la frecuencia, también fue algo que nos preocupó desde el comienzo. Cuando un compañero o una compañera profesor decía que se quería incorporar a este proyecto, le decíamos que al menos una vez al mes tenía que implementar grupos interactivos en su clase. Y partiendo de ese mínimo, él o ella podía decidir con qué frecuencia quería realizarlo. La mayoría de los profesores y profesoras de estas áreas que hemos dicho, lengua, matemáticas, inglés, sociales, biología y ámbito sociolingüístico, la mayoría de ellos dijeron que lo harían cada 15 días. Y algunos, o una persona dijo que lo querría hacer una vez al mes y otros cada semana. De tal manera que todos los martes y todos los jueves nosotros organizábamos nuestro horario. De tal manera que, por ejemplo, el martes 18 de febrero, Ana, que es profe de matemáticas, tenía una sesión con segundo B y yo una con primero B. Más tarde, una con segundo D, etc. ¿no? Aquí se puede ver cómo en una sola semana tenemos muchas sesiones de grupos interactivos y que el mismo grupo normalmente tiene más de una sesión por semana en distintas materias. Y aquí verán un nombre en rojo, Isabel primero B. Pues esto sucede cuando un profesor o una profesora tiene programado un examen y quiere utilizar los grupos interactivos para prepararlo. Reforzamos, además de esta frecuencia, que normalmente era 2 veces por semana cada grupo en distintas materias, reforzamos si hay cercanía de un examen, de una prueba de evaluación o si un profesor quiere reforzar un conocimiento en un momento dado. Bueno, sobre la intensidad, como acaban de ver, pues ya van viendo que implementamos distintas actuaciones educativas de éxito, pero creo que también es importante ver cómo esa intensidad después afecta a la interacción de clase. Les voy a poner un vídeo, a ver si podemos verlo, sobre el funcionamiento de un grupo interactivo en una clase de primero de la ESO. Observan que ahí en cada grupo hay un adulto voluntario, los niños y niñas están haciendo el trabajo, interactuando. Bien, quería que vieran esto porque en esta clase que acaban de ver está el alumno que ha tenido más partes de incidencias por mala conducta durante este curso. Está un alumno que tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Está una niña que llevaba solamente 4 meses en España y su lengua materna no es el español. Como ven, alumnado con pues bastantes dificultades y, sin embargo, no sé si han sido capaces de identificarlos en esta forma de trabajar. Yo, desde luego, no sería capaz, porque lo importante es que al haber estado participando en diversas actuaciones educativas de éxito se han habituado a este tipo de trabajo y trabajan intensamente también a lo largo de la sesión de grupos interactivos. Otra cosa que me parece importante para comentar es cómo el voluntariado, gracias a esa formación que hemos tenido anteriormente y a la participación en otras actuaciones educativas de éxito, como las tertulias o como la biblioteca tutorizada, ayuda muchísimo a los niños. Y quiero que vean cómo Pedro, este muchacho que tenemos aquí, que es un muchacho de segundo de la ESO, es decir, Pedro tiene 14 años, explica súper bien cuál es el papel de los voluntarios que trabajan con ellos en sus clases.
Claro, o sea, él nos ayuda no nos lo dice, simplemente nos impulsa a que nosotros encajemos como las ideas. Vale, o sea que es muy chulo ver cómo el propio Pedro se da cuenta de que son ellos quienes llegan a las conclusiones y esa palabra que utiliza de el voluntario impulsa el trabajo de los niños. Eso es algo que han aprendido pues, en la formación y también en otras actuaciones educativas de éxito. La tercera y última de las actuaciones educativas de éxito que implementamos son las tertulias dialógicas, en las cuales es súper importante la calidad. Empezamos como indicador de calidad e imprescindible el hecho de que solamente leemos obras clásicas que tienen que ser referentes para toda la humanidad y que siempre se van a respetar. No solamente se explican al principio de cada tertulia, sino que a lo largo de la tertulia también se mencionan a menudo los principios del aprendizaje dialógico que nos presiden y dirigen todas las interacciones de las tertulias. En cuanto a la frecuencia, realizamos dos tipos de tertulias en nuestro centro, en el Alfonso II. Realizamos por una parte tertulias de aula y por otra parte tertulias de centro. Llamamos tertulias de aula a las que se realizan dentro del aula y solamente con el alumnado de ese grupo clase. Y estas las realizamos normalmente pues cada 15 días, 3 semanas, 1 o 2 veces al mes, una tertulia del aula, del alumnado con sus propios compañeros de clase. Esto durante la época, digamos, o la etapa de enseñanza presencial. Ahora explico lo que hemos hecho durante el confinamiento. Y luego tenemos las tertulias de centro, donde nos abrimos a toda la comunidad. Puede venir padres, madres, voluntariado, personal no docente, incluso amigos, personas vecinos del barrio que pueden acudir. Y estas las hacemos solamente una vez al mes y normalmente los viernes por la tarde. Durante el periodo de confinamiento no queríamos perder esta riqueza y esta preciosidad que estábamos descubriendo con las tertulias dialógicas ni esta oportunidad de aprendizaje para nuestro alumnado y hemos mantenido los dos modelos. Han sido una riqueza tremenda y hemos hecho muchísimas. Hemos hecho 14, en estos 2 meses, 14 tertulias de aula y durante el confinamiento hemos hecho 6 tertulias de centro. Como ven, además han tenido muchísimo éxito. Aquí vemos una de nuestras tertulias de centro. Una solamente con voluntariado, 3 profesores y el voluntariado, y 2 con otros centros que quieren probar la experiencia y están pidiéndonos pues, que compartamos con ellos algunas tertulias. Hemos hecho 2 tertulias. Todas ellas son tertulias literarias. Y hemos empezado ahora con una tertulia pedagógica dialógica que está todavía en mantillas. Bueno, con respecto a la intensidad, pues como digo, las tertulias dialógicas se acompañan de las otras 2 actuaciones, de la biblioteca tutorizada y de los grupos interactivos, y el resultado pues, va a ser muy espectacular. Sobre nuestros primeros resultados, quiero mover esto de aquí porque si no, no van a poder verlos. Vale. Sobre nuestros primeros resultados, tengo que decir que les presento esto con esta pequeña mascarilla porque evidentemente la COVID y el confinamiento pues hace que nos cuestionemos desde este principio de la duda metódica del enfoque científico, que nos planteemos si esto realmente pues podemos defenderlo como algo que es indudable y que va a ser siempre así, ¿no? Pero los datos arrojan estos resultados. Los datos son que en este curso nuestro alumnado ha suspendido un 19% o ha reprobado un 19% de las asignaturas. No es un dato excelente, pero sí que es muy bueno comparado con el del año pasado. El curso pasado, en la segunda evaluación, nuestro alumnado reprobaba el 24 y pico % de las asignaturas, es decir, reprobaban 1 de cada 4 asignaturas, este año es 1 de cada 5. Es bueno, una mejora importante. Nos interesa mucho ver este porcentaje que hemos reducido en un 6% el número de reprobados de nuestro alumnado. Pero es que además la tendencia del curso anterior y de cursos anteriores era que entre la primera y la segunda evaluación, es decir, entre el primer y segundo trimestre, el alumnado tendía a reprobar más asignaturas. Es decir, iban empeorando a lo largo que avanzaba el curso. Y sin embargo, este año hemos invertido la tendencia y han reprobado menos asignaturas, con lo cual arrojamos una diferencia positiva a nuestro favor de 5,3 puntos. Es decir, suspenden un 5% menos que en el curso anterior. Y el dato, para mí al menos más chulo, más interesante, es que hemos logrado que un 6% más de alumnos esté en condiciones de promocionar entre la primera y la segunda evaluación. Es decir, 2 alumnos más por cada clase
van a poder pasar de curso, no necesitan repetir, de acuerdo con estos resultados. Estos resultados que insisto mucho en que bueno, tenemos que tomarlos con cautela por la situación sanitaria y por el confinamiento que nos pilló casi al final del segundo trimestre, pues se traducen en niños concretos, niños y niñas concretos que suspendían 4, 6, 7 asignaturas y que no iban a poder promocionar de acuerdo con sus resultados de la primera evaluación. Pues en la segunda evaluación sí que pueden promocionar. Por ejemplo, esta niña, que sé perfectamente quién es este dato, pues es una niña que era repetidora, suspendía 7 asignaturas en la primera evaluación, la habían encontrado fumando en las instalaciones del centro. Bueno, pues parecía que estaba abocada al fracaso y sin embargo se incorporó a las actuaciones educativas de éxito, a todas ellas, entró a formar parte de una comisión y aquí la tenemos en condición de promocionar con éxito al año siguiente. Pero es que además tenemos unos resultados cualitativos muy interesantes. Los niños son conscientes de cómo aprenden en los grupos interactivos, son conscientes de que mejoran, quieren participar en las tertulias y hablan de lo importantes que son las interacciones con los adultos. Estos datos que les presento ahora son la novedad del día, ni siquiera los ha visto Rocío porque nos los han enviado de la dirección del centro esta mañana y son unas mejoras espectaculares en convivencia. Miren, en la primera evaluación, es decir, entre septiembre y diciembre, habíamos tenido 145 sanciones a nuestro alumnado por conductas indebidas. Teníamos 29 alumnos que cometían este tipo de conductas y se les sancionó 145 veces. Bien, en la segunda evaluación se ha reducido un poquito el número de alumnos sancionados, pero sobre todo se ha reducido muchísimo el número de sanciones. Puede que un muchacho tenga una tendencia o tenga un hábito a comportarse mal, pero se ha reducido a mucho menos de 1/3 el número de sanciones, con lo cual la incidencia de este proyecto en la convivencia ha sido espectacular. Nos parece también, más allá de los datos numéricos, muy importante señalar algunas mejoras cualitativas que afectan no solo a nuestro alumnado, sino también a otros miembros de la comunidad. Aquí tenemos una madre, que además sé que nos está escuchando porque la he visto saludar en el chat, que en un momento dado nos dijo: antes mi hijo apenas hablaba conmigo, pero desde que estoy aquí hablamos más a menudo, me valora más al ver lo que hago. Contaba cómo el niño le preguntaba, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? ¿Qué has estado haciendo? Igualmente, otra profesora, una profesora, ya no una madre, sino una profesora que en principio no estaba muy segura de participar en el proyecto, el primer día que hizo grupos interactivos dijo esta frase: nunca vi cosa igual. Esas cabezas echando humo los 50 minutos y queriendo acabar como si fuera un concurso. Le parecía maravilloso lo que había sucedido con su clase, ¿no? Donde los niños estaban súper interesados en trabajar. Y por último, pues preguntamos a los alumnos que nos escribieran los pros y los contras, lo bueno y lo malo de los grupos interactivos, y una alumna nos escribió esto, ¿no? Después de decir muchos pros, muchas cosas a favor de los grupos interactivos, escribió: la verdad no veo contras, iba a poner que perdemos una clase, pero la verdad es que es mejor que tener una clase normal porque aprendemos nosotros, los profesores y todos los que ayudan. Es una valoración extraordinaria y súper lúcida la que hace esta niña, ¿no? Esa reflexión metacognitiva y comunitaria. Pero hay algo todavía para mí, para nosotros todos creo, mucho más importante, que es que estamos realmente transformando nuestra comunidad. Y así como la COVID nos ha puesto dificultades o nos hace dudar o al menos poner un poco con prevención estos datos, sí que hay algo que nos ha ofrecido, que es la oportunidad de mostrar la fortaleza de la red de apoyo y solidaridad que estamos tejiendo en nuestro centro. En cuanto comenzó el confinamiento, todos fuimos conscientes de que muchos de los niños que ayudábamos en la biblioteca tutorizada no estaban en buena situación para atender a la teleeducación. Y rápidamente los voluntarios y voluntarias se ofrecieron para poder ayudar a estos niños y actualmente 21 niños y niñas reciben apoyo telemático por parte de las personas voluntarias del proyecto. Digo telemático, pero algunos incluso van caminando hasta sus casas y les dejan en el buzón las tareas si no tienen manera de acceder a ellas telemáticamente. Es realmente espectacular lo que está sucediendo con nuestros voluntarios. E incluso a las familias más desfavorecidas que han perdido el trabajo y ni siquiera llegan para la alimentación, pues gracias a otro proyecto de alimentación que existe en el centro se ofreció la posibilidad de que se les prestara ayuda alimentaria. Las primeras familias que se sintieron con suficiente confianza como para decir lo estoy pasando mal fueron familias voluntarias, familias que estaban participando en el proyecto. Fue muy conmovedor
pero por otra parte también fue bonito ver cómo toda la comunidad respondía, incluso otros voluntarios, para ayudarse mutuamente y para poder aportar alimentos a nuestros amigos que están trabajando en nuestro mismo sueño de transformar la educación. Ya para terminar, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Esto que ha sucedido en nuestro centro, estos resultados, habrán sucedido igual en otros centros? Miren, esto es Oviedo, aquí está nuestro instituto, en el centro de la ciudad. Aquí, como en este circulito así, esta zona céntrica, un poquito al norte, al sur del centro, estamos 3 institutos muy parecidos. El nuestro, el antiguo masculino, y hay otros 2, el antiguo femenino y el antiguo de formación profesional. Hemos preguntado si ellos han observado este tipo de cosas, este cambio en los resultados o esta aparición de redes de apoyo y solidaridad entre los miembros de la comunidad a partir del confinamiento, de la llegada de la COVID-19, y nos han dicho que no se han observado diferencias significativas con otros años. No han aparecido nuevos resultados y nuevas redes de apoyo, y los resultados no han mejorado ni empeorado con respecto a otros años. Con lo cual, pues, no nos queda otra que decir esta frase, ¿no? O corroborar esta frase que aprendimos en el magnífico libro Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Hoy ya es posible funcionar de forma científica en la educación. Ya se sabe cuáles son las actuaciones prácticas que disminuyen el fracaso escolar y cuáles lo aumentan. Y nos sentimos, desde luego, interpelados para hacerlo inmediatamente, para mejorar la educación de todos nuestros niños y niñas, que son eso, nuestros niños, nuestra comunidad. Pues esto es todo. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que nos dejaste con la boca abierta con estos resultados y con esta frecuencia, calidad e intensidad de implementación de las actuaciones de éxito. La verdad es que sí nos dejaste como pensando muchas cosas. Creo que nos ayuda bastante. Bueno, pues yo lo que quisiera es que diéramos paso a la parte de las preguntas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Aquí tenemos a Juan Armando. Una pregunta. Adelante, Juan Armando. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, a 4 personas y luego damos pie a las respuestas y después a una segunda ronda. Así que empezamos con Juan Armando, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día o muy buena tarde, depende de dónde nos encontremos. Gracias por la charla. La pregunta va enfocada específicamente para la parte de la situación emocional de chicos y chicas y también de docentes, antes de la pandemia y también actualmente. Si nos podría comentar un poco, Rocío, desde la investigación, y María del Pilar también la parte más práctica, ¿qué tanto, por ejemplo, las tertulias pueden abonar a esta parte de la salud mental, emocional de los chicos y de las chicas y de los docentes? Digamos, esa es básicamente la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se puede asegurar que las tertulias en lo particular pueden aportar para esta parte de salud emocional en la situación en la que nos encontramos? Se encuentran. Gracias, Juan. Sí. ¿Quieres responder, Rocío? Adelante, sí. Bueno, yo puedo aportar una parte y después Pilar, si quiere comentar también un poco la información que tengan ellos. Creo que es muy importante lo que planteas, Juan Armando, porque ha sido uno de los temas fundamentales, el apoyo emocional y social a los niños y a las niñas. Precisamente en las escuelas de la red de comunidades de aprendizaje en España estamos recogiendo ahora mismo datos en cuestión de bienestar infantil. Realmente hemos visto, y las familias así lo comunicaban, especialmente en muchos colegios con los que estamos trabajando, sobre todo de la Comunidad Valenciana, el espacio es dar continuidad. Ha sido una petición por parte de los niños y de las familias, dar continuidad a las tertulias literarias dialógicas. Ha sido uno de los momentos de bienestar, de compartir, de que esa situación de distancia social no sea un aislamiento social. Sabéis que el bienestar emocional y
y la calidad de la vida, ¿no? Depende de las relaciones de calidad que tengamos. En las tertulias muchos niños y niñas están explicando que en este tiempo de confinamiento es el momento de encontrarse con los amigos y amigas, de compartir sentimientos, de compartir reflexiones, y estamos viendo en qué medida está cuidando y teniendo un impacto en el bienestar de los niños y las niñas. Os puedo hablar de los colegios de educación primaria. También esa ha sido una actuación muy importante para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Trabajamos con centros de educación especial que también han compartido la experiencia en la página web de comunidades, por ejemplo, desde ese apoyo emocional, en este caso que se ha trasladado tanto a los alumnos y alumnas, en el caso de los más pequeños, como a sus familiares, o en el caso de los que tienen dificultades, que necesitan de ese familiar que les apoye y les acompañe. Entonces, han sido una forma también de transformar la dificultad en posibilidad, de generar un espacio de interacción y de ayuda con la familia en casa y de acercarse ese apoyo emocional y social con los amigos y amigas a través de las tertulias. Entonces, creo que es muy importante lo que planteas. Seguro que, por lo que me han contado los compañeros del Alfonso, también han visto ese impacto en sus chicos y chicas que son pues de secundaria. No sé, Pili, si quieres contar alguna de las experiencias que habéis recogido. Sí, todavía pues no tenemos recogido demasiado con respecto a esto porque ni siquiera sabemos cómo sistematizarlo, porque es tan intenso lo que se está viviendo y tan profundo que realmente, bueno, pues un poco difícil poner orden, porque cada niño o cada niña es una experiencia en sí mismo, entonces es un poco difícil de cuantificar. Sí que, bueno, pues quiero retomar la pregunta con respecto a tertulias, pero no solamente a tertulias. Ese apoyo del que hablamos, esa red de solidaridad que se había tejido con los voluntarios de la biblioteca tutorizada, que muchos de ellos eran los mismos de los grupos interactivos, ha sido muy importante para muchos niños y niñas. Como les digo, estos voluntarios, para apoyarles con las tareas, luego les llamaban por teléfono a lo largo del confinamiento. ¿Cómo vas? ¿Te puedo ayudar en algo? Acuérdate, este es el correo del profesor. No te funciona tu correo electrónico, no te preocupes, yo te lo llevo a tu buzón. Hemos llegado a esos extremos. Y con respecto a las tertulias, sí que es cierto, como muy bien acaba de decir Rocío, que el apoyo emocional, la creación de redes y la posibilidad de expresar lo que se lleva dentro a través de un clásico ha sido súper importante para muchos niños y niñas. Por mencionar dos experiencias concretas, uno de los textos sobre los que hemos hecho una tertulia de aula durante este confinamiento ha sido el romance del prisionero, y las cosas que los niños y niñas han dicho con respecto a la posibilidad de ser libre a través de la naturaleza, la necesidad de encontrar a alguien con quien comunicarse a través de la tertulia. Han sido capaces de elaborar sus emociones un poquito más y convertirlas en sentimientos y compartirlas con sus amigos, súper importante. Y no sé si atreverme a ponerles un audio súper divertido de una niña que sufrió porque ella no podía conectarse a las tertulias porque tenía graves problemas con la conexión y finalmente lo logró. Y un día, para que se rían un poquito, me mandó este audio después de una tertulia en la que se habló de la posibilidad de leer Moby Dick. Ahora vamos a leer Moby Dick. Ay, qué bueno, profesora. Ay, ya otra es tuya. Uy, me gustó, esa me gustó. Para que vean que es que les encantan las tertulias, ¿eh? Ellos quieren estar unos con otros y hablando de cosas buenas y con textos de mucha calidad. Gracias, Pilar. Bueno, si les parece, vamos a escuchar las siguientes preguntas y después abrimos a las respuestas. Escuchamos a Judith Wilka, por favor. Buenos días, un saludo desde Perú. ¿Cómo están? Yo soy maestra de educación superior de pedagogía de un instituto público de Lima y quería saber si estas actuaciones educativas de éxito se pueden aplicar en educación superior y si hay evidencia de ello. Yo sé que también en mi país las actuaciones educativas de éxito están en las escuelas, pero quería un poco lanzar esta pregunta para la gente o para las personas que tienen experiencia desde España, como escucho a Rocío y también a Pilar, ¿no? Si me podrían dar algunas orientaciones. Y lo otro es que si yo puedo aplicar estas actuaciones de éxito en estos tiempos de COVID. En mi país hay una educación remota que se lleva a cabo a base de el uso del Internet, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Había una pregunta
sobre la misma primera pregunta de Judith, pero en el sentido de bachillerato. Así que ahí la agrego un poco. Y escuchamos a Javi, por favor, con otra pregunta. Hola, buenas tardes. Pues ahora durante el periodo de confinamiento, pues sí me gustaría saber, pues, ejemplos o experiencias o recomendaciones para poder adaptar sobre todo los grupos interactivos, que precisamente, pues, una actividad o intervención, pues que requiere la presencia de personas extra dentro del aula, que ahora mismo con la medida de distanciamiento social, pues precisamente es lo que no se recomienda hacer, pues ejemplos o orientaciones para poder solventar esta, pues si no dilema, pues por lo menos sí dificultad. Gracias, Javi. Escuchamos a Dora con una pregunta también. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi pregunta va en relación a qué herramientas o rúbrica o de dónde es que sacan sus reportes de incidencia de convivencia. Si nos pudieran compartir un poquito eso. Gracias. Gracias, Dora. Si les parece, escuchamos una última pregunta y vamos con respuestas y luego continuamos con más preguntas. Elvira Martínez, por favor. Gracias, buenos días. Mi pregunta va en función del confinamiento. Aquí en México llevamos 55 días, me parece, y estamos en una parte final del ciclo escolar. Sin embargo, en mi comunidad, en Iztapalapa, muchos maestros pues han tirado la toalla, ¿no? Dicen que pues ya no se puede rescatar lo que resta del ciclo escolar y se puede rescatar muy poco de lo que se vio en línea en estos días de confinamiento. Yo tengo dudas sobre si estas actuaciones educativas de éxito aseguran que se reduzca justamente este rezago o bien que se aseguren los contenidos curriculares y el aprendizaje instrumental, porque bueno, me parece que estos niños allá en España, de lo que nos relataban, pues avanzaron mucho. Entonces, si al regresar ellos van a estar a la par de lo que se esperaba en cuestión instrumental, bueno, perdón, es que sí me revolví un poquito, pero mi duda sí es esa, o sea, ustedes allá en España no van a sufrir tanto académicamente a partir de esta pandemia, o cuáles serán los resultados para que pues también nosotros acá en México pongamos atención en eso, porque vamos desfasados de ustedes y sí quisiéramos implementar esto porque no están las actuaciones educativas de éxito en mi comunidad. Apenas nos estamos formando para poder implementar. Gracias. Gracias, Elvira. Bueno, ahora sí, Pilar y Rocío, si nos quieren comentar algo sobre estas preguntas. ¿Quieres empezar tú ahora, Pilar? Como quieras, Rocío. Mira, la primera pregunta era sobre educación superior y quizás sea mejor que respondas tú a esa. Como tú quieras. Venga, adelante. Vale. Vale, a ver, pues lo comentaba Judith, ¿verdad? Sí, Judith, a ver, puedo comentar yo educación superior, aunque también te puede servir como referencia la etapa que tenemos en España 12-18 o la que tenemos en la universidad 18 en adelante. Las actuaciones educativas de éxito que hemos visto hasta los 18 años, incluido bachillerato, muchos centros que hay en España funcionan igual. También en educación de personas adultas. En España tenemos varios centros, varias evidencias. De hecho, la primera comunidad de aprendizaje, que es la Escuela de Educación de Personas Adultas, la Verneda San Martí, fue la escuela donde se iniciaron las tertulias literarias dialógicas, una escuela, por primera vez en la Harvard Educational Review recoge una experiencia educativa en España con el máximo impacto científico a nivel internacional. Esas actuaciones educativas de éxito, como hemos dicho, los grupos interactivos, las tertulias literarias dialógicas, la extensión en el tiempo de aprendizaje, los aprendizajes de alta calidad, musicales, artísticas, etcétera, científicas, han tenido diferentes proyectos europeos haciendo tertulias científicas en las que seleccionan textos científicos de la máxima calidad de aquellos temas que les preocupan, por ejemplo, en el caso de personas adultas o personas mayores, sobre temas de salud, ahora mismo, o de Alzheimer, de neurociencia, etcétera, y los leen y los debaten. Es decir, yo en concreto en el caso de la universidad también hay investigaciones que hemos realizado
sobre lo que se han denominado actuaciones docentes de éxito, que estamos implementando en la universidad, en muchas universidades de España, pero también de otros lugares del mundo, que funcionan desde esa misma perspectiva. Las mejores instituciones a nivel mundial, como es la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard, incorporó tras el trabajo con CREA, las tertulias dialógicas a su enseñanza, en su currículum. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad es una de las actuaciones que hacemos, las tertulias dialógicas, el trabajo en codocencia, haciendo esos grupos heterogéneos, fomentando el aprendizaje dialógico y planteando esas mismas actuaciones. Hay artículos publicados sobre eso. Entonces, sí que vemos que tienen impactos distintos, pero resultados positivos en cuanto a la formación docente. Luego, si quiere Pilar ampliar un poco las otras preguntas y después puedo concretar yo también algún ejemplo más respecto a la situación de confinamiento, a los reportes de convivencia, etcétera. Muy bien. Pues voy entonces, creo que Judith estás respondida con lo de Rocío. Si necesitas alguna aclaración más sobre educación superior, yo creo que ya te lo va a hacer mucho mejor que yo, porque bueno, yo ahora mismo no estoy enseñando en la universidad. Voy a responder entonces a Javi, que nos preguntabas por los grupos interactivos durante el confinamiento y también al retorno, si comprendí bien la pregunta. Nosotros durante el confinamiento no estamos haciendo grupos interactivos porque nos pareció un poco peligroso, no tanto por el hecho de que hubiera una persona adulta con los niños, que lo hemos estado haciendo durante todo el año con normalidad, como por el hecho de que el adulto estuviera con los niños en las redes y sin la presencia física del profesor. Entonces nos preocupó mucho por la seguridad de los menores. Evidentemente confiamos 100% en nuestros voluntarios y voluntarias, pero era como demasiado abierto, no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Ahora estamos explorando alguna posibilidad para el tiempo que nos queda de confinamiento y ante esta posible vuelta atrás, ¿no? Si en el otoño, como nos prevén algunos científicos, tuviéramos que volver a esto, pues estamos explorando con nuestra administración la posibilidad de que en la plataforma que utilizamos se puedan incluir invitados de fuera. Es una plataforma Teams, la aplicación Teams de Microsoft, que la tiene contratada nuestra administración, pues podemos abrir varios canales simultáneos para que ahí pueda haber un adulto voluntario y el profe pueda ir pasando de canal a canal acompañando los grupos interactivos. Pero como digo, esto no es muy científico. Esto es una metodología de trabajo que estamos explorando. Entonces, esto prefiero dejarlo un poco como, bueno, una sugerencia, pero no muy fiable. Los grupos interactivos que conocemos, que hemos hecho hasta ahora y que están funcionando son los grupos interactivos presenciales, tal y como la literatura los describe. No queremos perder calidad, Javi. No, preferimos no hacerlo. Para eso tenemos otras actuaciones, como pueden ser las tertulias, que están siendo fantásticas, o como puede ser otro tipo de apoyo, muy parecido a la biblioteca tutorizada a través de esos apoyos de los voluntarios. Dora nos preguntaba sobre las herramientas que tenemos y las rúbricas para medir las incidencias en la convivencia. Pues mire, Dora, aquí en España todos los centros educativos tienen, entiendo que en México seguro que existe algo parecido, un reglamento de régimen interior. Y cuando un estudiante rompe las normas que se recogen en ese reglamento de régimen interior, siempre hay una documentación para hacer constar esa conducta disruptiva o esa situación que el profesor o la profesora de aula no está dispuesto a aceptar o considera que ha ido en contra del reglamento. El cómputo que hemos hecho de la mejora en las incidencias tiene que ver con esos partes de incidencias que cada profe escribe cuando un niño o una niña tiene una conducta inapropiada. Hemos computado eso, los partes de incidencias que se han hecho señalando la ruptura de las normas que se establecieron en el reglamento de régimen interior de nuestro centro. Claro, tenemos ahí en mente, porque queremos tenerlo, el modelo dialógico de prevención de conflictos a futuro, y esperemos que sea un futuro breve. Ya para el año que viene pues vamos a intentar implementar otra actuación educativa de éxito más y que tendrá que ver con esto. Es una actuación que esta sí abarcaría todo el centro y necesitaría mucho compromiso por parte de todo el profesorado, pero estamos estudiando. Me preguntaba por cómo las medimos y ahora mismo pues esa es la respuesta, con la documentación que se genera en las aulas, que se generó.
Y por último, me pareció, Elvira, muchas gracias por tu pregunta porque me hace reflexionar mucho, ¿no? Es la gran pregunta que tenemos. ¿Van a estar los niños igual instrumentalmente cuando vuelvan a la escuela que estaban cuando los dejamos? Pues yo creo que los que no vamos a estar igual somos nosotros. Yo al menos no voy a estar igual. Esta experiencia nos ha cambiado. Y lo que tenemos que ir averiguando es en qué y cómo nos ha cambiado. Sabemos, porque para eso está la ciencia, que las actuaciones educativas de éxito les van a acelerar el retorno a sus capacidades instrumentales. De eso tenemos la seguridad, es ciencia. Así que vamos a implementarlas de nuevo cuando retornemos a la escuela, porque si queremos recuperar esa posible pérdida, sabemos que ese va a ser el camino. Sabemos que las actuaciones educativas de éxito nos van a ayudar a hacerlo. Así que esta es mi respuesta. Seguro que Rocío la puede mejorar muchísimo. No, ya sabéis que juntos y juntas mejoramos y podemos ser mejores, así que por complementar de lo que aprendemos de otros y otras, si queréis, sí que tenemos, por comentarle algo a Javier, a Javi y a Elvira, bueno, sí que hay experiencias que así como en el caso de que nos ha compartido Pilar, están avanzando y están reflexionando sobre eso. Concretamente hay un instituto en Murcia que podéis consultar en la página web de Comunidades de Aprendizaje de España, que han compartido de forma generosa, solidaria, como nos ha compartido hoy a Pilar y los compañeros de Oviedo, lo que están haciendo. Y ellos sí que han encontrado una forma, teniendo en cuenta los posibles riesgos tecnológicos, que es organizar los grupos interactivos online, teniendo a los voluntarios preparados, creando el profesor, la sala, el grupo pequeño con Meet, con el voluntario y entrando el profesor a los grupos. Es decir, el mismo funcionamiento más o menos, muy organizado, y lo podéis consultar en la web, que lo tienen explicado un poquito paso por paso cómo hacen. O sea que es cuestión de organizar a los alumnos, organizar al voluntario o voluntaria que pueda estar disponible en esa hora para conectar, tener la tarea preparada y un poquito el mismo sistema. Y me comenta también a María Vieites, bueno, veo que Alfonso nos lo ha compartido en el chat, así que ahí lo tenéis, y sé que María Vieites, que muchos y muchas la conocéis, también está haciendo el seguimiento de, sabéis que hay muchísimas escuelas en Portugal con un proyecto de reforma política que ha apostado clarísimamente por las actuaciones de éxito y las evidencias científicas en educación, y los centros de Portugal también lo están haciendo creando salas en Zoom. O sea que en ese sentido sí que tenemos experiencias en confinamiento, y un poquito por completar la reflexión que comentaba Pilar, que me hacía pensar el comentario de Elvira, cuando empezó todo esto, escribimos y debatimos, y en el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard ya nos dice que sabemos, desafortunadamente, que esto no va a afectar igual a todo el mundo, que aquellos más vulnerables todavía se va a incrementar más su vulnerabilidad, pero siendo conscientes de esa realidad nos anima y también nos da la esperanza de tener estas evidencias por las cuales sabemos que si mantenemos de forma muy activa esa intensidad, esa frecuencia que nos contaba Pilar, cómo lo han hecho con sus alumnos, a través, en la medida que podamos, aprovechando al máximo esta tecnología, podemos mantener esas interacciones sociales, o en la medida, aunque sea un poquito al empezar, que podamos transmitírselo a las familias a través del teléfono, encontrando cualquier vía para que esas interacciones, para que esos apoyos, para que esos aprendizajes de alta calidad lleguen también a los domicilios, puede ser una medida para paliar un poquito, para aminorar, ¿no?, ese impacto, en cuanto decías, a que vuelvan manteniendo el máximo posible el nivel curricular que les hubiéramos dado si hubiéramos estado de manera presencial, ¿no? Ver cómo podemos transformar esas dificultades en posibilidades y acercarles esos resultados positivos que sabemos que son posibles a través de las vías que podamos encontrar, ¿no? Intentando que esto no se quede parado, sino que sigamos remando, ¿no?, juntos y juntas, haciéndoles llegar a esas interacciones al menos, y ese acceso a las actuaciones para prevenir y para reducir el posible impacto negativo que esto pudiera tener en aquellos a los que nos cuesta más llegar. Gracias, Rocío. Bueno, nos quedan unos minutitos más y tenemos 6 preguntas más. Creo que algunas ya se han contestado. Yo les voy a ir dando la palabra. Si es el caso, por favor me indican para pasar a la siguiente persona. Vamos a escuchar a Judith García, por favor.
Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias tan enriquecedoras. Miren, a mí tengo una duda, porque generalmente los padres de familia, con los niños más pequeños, por ejemplo, con los niños de preescolar, pues están ahí todos los días y quieren estar siempre junto a ellos. Pero como van creciendo, ya con los de secundaria, luego ni se aparecen por la escuela. A veces ni los conocemos. Y en cuanto a las tertulias pedagógicas de matemáticas, me entra una duda. No, bueno, no nada más con las tertulias, con los grupos interactivos de matemáticas, me entra la duda de que si no tienen problemas en los papás que les van a apoyar en los grupos interactivos con las actividades de matemáticas. ¿O cómo le hacen para atraer a los padres de familia? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Judith. Blanca Pastrana, por favor. Hola, buenos días. Yo escucho las evidencias y todo lo que ustedes nos platican. Estoy muy, muy convencida de lo que dicen de la calidad, la intensidad, la frecuencia. La verdad, estoy totalmente de acuerdo y agradezco una charla tan ligera, tan clara, pero yo trabajo en el nivel de preescolar y en la Ciudad de México. Lo hemos implementado y estamos muy convencidas de que es una muy buena forma de trabajar con los preescolares, pero quisiera escucharlas desde la investigación científica y desde la experiencia, ¿qué resultados o qué experiencias tienen con preescolares? Gracias. Gracias, Blanca. Oscar. Por ahí, hacia adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, mi pregunta era más que nada, ¿cómo trabajan tertulias con alumnos de primero o segundo grado que aún todavía no dominan el proceso de alfabetización? De lectura, por ahí hice en el chat la pregunta, no sé que me puedan también responder al respecto. En mi escuela estamos intentando, de hecho, tertulias tenemos tiempo trabajándolas, ahorita estamos con grupos interactivos y una de las dificultades que hemos tenido es un poquito con los clásicos para primer grado de primaria acá en México. Primer grado, segundo grado, ¿verdad? Hemos intentado buscar clásicos un poquito con versiones adaptadas, ilustrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí me gustaría así como que algún tip, alguna idea, cómo trabajan en estas escuelas, ¿verdad? Que han tenido éxito con primeros grados, alumnos que ingresan a primer año que aún no dominan su proceso de alfabetización. ¿Cómo trabajan? Porque pues me interesa mucho. Nosotros lo hemos intentado, el maestro se vuelve tutor, él va leyendo, va fraccionando párrafos, se le presta el libro al alumno y se lo lleva a casa, la familia le ayuda un poco, pero ¿cómo podamos tener un tip más, más puesto en práctica o más exitoso de lo que nosotros aún hemos hecho? Gracias. Gracias, Oscar. Enrique Jiménez, por favor. Sí, ¿se me escucha? Sí, buenas tardes. Lo primero de todo, felicitaros por el espacio tan maravilloso que habéis creado y dar las gracias a Rocío, como siempre, y a Pilar por la experiencia. Un par de preguntas muy concretas, en este caso para Pilar, por la experiencia del instituto, que para mí se ha convertido ahora en un referente. Yo soy profesor de instituto también y ya tengo como otro horizonte hacia el que ir. La pregunta, serían dos preguntas. Una, ¿qué efecto, si ha tenido algún efecto en las escuelas de primaria, si en los planes de transición de los colegios que dependen, o los colegios que llevan niños, que llevan estudiantes a vuestro instituto, si ha creado algún espacio de diálogo para trabajar un plan de transición en los cuales empiecen a introducir también actuaciones educativas de éxito? Y luego una cuestión muy técnica, muy práctica, y es como viendo que sois profesores de diversas materias, pero que os habéis concentrado como en varios niveles, ¿cómo coordináis la gestión de voluntarios? O sea, la formación ya lo he visto, sino ¿cómo los coordináis? Hay una persona, una persona del centro que se encarga de eso, hay una comisión, es un profesor en concreto, es el centro, etcétera. Sería eso. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Alison, por favor.
Muchas gracias, Robert. Mi pregunta va para Pilar, un poco como en retrospectiva. Ya nos tocó ver ahorita o escuchar, pues justo la apropiación de las actuaciones, la implementación con calidad, frecuencia, para que tenga este impacto, ¿no? Pero ¿qué han hecho o cómo le han hecho en la escuela para irse apropiando del proyecto? Es decir, están estas primeras 20 horas de sensibilización, pero ¿y después qué pasos han estado haciendo? Y luego yo he escuchado también en la conversación, pues que los principios ya están permeados ahí en el centro educativo, ¿no? Entonces un poco también escuchar un poco sobre cómo le han estado haciendo para que se permeen estos 7 principios a lo cotidiano. Gracias. Gracias, Alison. Y vamos con la última pregunta de Álvaro. Bueno, buenas. Acá en Colombia son las 11:27, Santa Marta, Colombia, a la orilla del Mar Caribe. Para todos. Trabajo en la Universidad Magdalena como catedrático y dirijo una institución educativa de secundaria, la IED El Pando, en Colombia. Sí he estado motivado con lo de la transformación de las escuelas en comunidades de aprendizaje a partir de mi tesis doctoral, que trabaja el tema del liderazgo educativo, sus concepciones y prácticas. Allí me encontré con Flecha y toda esa experiencia, y la hemos estado estudiando y estamos haciendo un trabajo acá en Santa Marta inicial. En el Colegio El Pando ya hay un compromiso con la visión y también logramos conformar un voluntariado que en esta época de epidemia ha trabajado mucho y ha colaborado mucho. En esta época de epidemia, 17 padres o madres que están colaborando. Y en la universidad también he tenido la experiencia con tertulias dialógicas a partir de nuestro clásico, que es Gabriel García Márquez. Entonces eso, pero sí quisiera que yo veo como acá en América Latina el tema de la educación popular y qué relación y qué diferencia existe entre la educación popular, que también se orienta con Freire, y comunidades de aprendizaje. Esa sería mi pregunta. ¿Sí la escucharon? Sí, Álvaro, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, fueron seis preguntas, ya estamos como en los minutos de cerrar, entonces les damos la palabra a Pilar y a Rocío si nos quieren compartir algo sobre estas inquietudes. Adelante, Rocío. ¿Empiezo yo? Como tú quieras. Vamos allá, ¿sí? venga. Sí. A ver, bueno, y quizás voy a contestar lo que conozco yo más, después las que iban directamente para Pilar, pues contestas tú después a Enrique y demás. Puedo contestar también, si quieres también, Pilar, a Judith, ¿cómo hacéis para atraer a los padres de familia? Ok, si quieres empiezo yo por ahí. Fenomenal. Vale, y luego contesto de las de infantil, que había 2, la de preescolar y primer y segundo grado, y vamos siguiendo. Muy bien. Bien, Judith, pues como tú, yo sé que, y lo he vivido, ¿no?, que la adolescencia es un momento en que es muy difícil que los niños y los padres pues compartan espacios y además el espacio escolar. Pero yo suelo decir que además en las escuelas secundarias, en los institutos de secundaria, tenemos la mala costumbre de que solamente llamamos a los papás y a las mamás para decirles que su niño se porta mal o para pedirles que nos hagan una tortilla. Entonces, eso no es atractivo. Si ya es difícil conseguir que el papá o la mamá se impliquen en la escuela de su hijo, pues aún lo es más si la escuela del hijo no les ofrece algo realmente relevante. Para que los papás y las mamás quieran venir a la escuela, tienen que sentir que tienen algo que aportar. Yo sé que, lo decía antes, sé que hay alguna mamá que está escuchando y creo que es muy importante decirles la verdad, ¿no? Decirles que este modelo de actuaciones educativas de éxito es un modelo en el que todos los saberes son importantes, la igualdad de saberes y el diálogo igualitario también, ¿no? Y la inteligencia cultural. Esos principios del aprendizaje dialógico hay que verbalizarlos y mostrárselos a las familias, porque solamente sabiendo que van a ser relevantes es cuando realmente van a tener ganas de venir. Y no solamente decirlo, sino también hacerlo, intentar de verdad poner en práctica
esos 7 principios, ¿no? Para que los papás y las mamás cuando vengan se sientan parte de la comunidad. No son un adorno que el profesor o la profesora más divertido o más sociable del colegio permite ese día en su clase, sino que son alguien que va a participar en la educación de todos los niños y las niñas y en la transformación. Hay que compartir el proyecto. Los papás y las mamás no vienen a nuestro proyecto, sino que compartimos con los papás, con las mamás, con la conserje, que nosotros tenemos, por ejemplo, una conserje que es voluntaria del proyecto también, con la vecina, con el compañero que ya está retirado. Compartir el proyecto, compartir el sueño. Eso es súper importante y no creo que tengamos otro secreto ni otra fórmula mágica. Realmente encarnar esos 7 principios con las familias y con el resto de los miembros de la comunidad. No tengo nada más que eso que responderte. Cercanía, humanidad y verdadera postura dialógica ante el proyecto. Después pregunta Blanca, Rocío, sobre preescolar. Ya sabes que yo ahí no tengo recogidas evidencias, seguramente tú sí. Vale, pues si queréis comento un poquito. Sí, Blanca y Óscar, tenemos muchas evidencias de preescolar, de educación infantil, desde la etapa en España y en Europa, bueno, depende en cada región, incluso cada país, pero hay etapas 0-2 o 0-3 y etapas 3-6, o sea, de los 0 a los 6 años, divididas en primera etapa, segunda etapa, depende de los sitios. Y, por ejemplo, concretamente la escuela, ahí es una de las escuelas en educación infantil, son comunidades de aprendizaje. Ahora pienso en la escuela Capón, de la cual se han publicado resultados, investigaciones, fue uno de los estudios de caso de Included, que continúa, y sé que las profesoras han tenido relación con muchas de las escuelas infantiles de Chile y de otros países de Latinoamérica, cuando hemos trabajado con ellos a través de videoconferencias, contando la experiencia. Las evidencias vienen a ser un poquito en la misma línea. Sabéis que las personas que trabajáis en infantil es una etapa clave en el desarrollo cognitivo y humano de la persona. Entonces, se trata un poco de introducir todas esas actuaciones, esos diálogos con las familias, esas interacciones desde los 0 años, cuanto antes y cuanto más mejor, y con esos aprendizajes de alta calidad. Muy también superando la visión evolutiva de que hay que esperar hasta cierta edad para introducir ciertos aprendizajes. Lo hacen igual. Te puedo decir, esa escuela de Capón, ahora mismo una escuela también del País Vasco, está acabando una investigadora de aquí de Deusto la tesis sobre una escuela infantil con población en situación de mucha pobreza. Y hemos visto un impacto pues, muy grande en la mejora de la convivencia y en el aprendizaje de niños de 5 años que ya tienen niveles de lectoescritura casi como los de primer grado, haciendo grupos interactivos, haciendo tertulias literarias dialógicas, y ahí conecto un poquito, o sea, te puedo decir esas 2 experiencias, también en una escuela infantil de Terrassa. Tenemos, bueno, muchas, y incluso si queréis en la página web de CREA hay artículos específicos de educación infantil. Ahora pienso en 2 concretos, uno de 2017 y otro de 2019. El primero sobre aprendizaje e inclusión desde la educación preescolar, para no agrupar ya a los niños por niveles, que sabéis que es una forma de agrupación nefasta de la cual no hay evidencia empírica de mejora, sino lo contrario, como ya desde infantil se pueden hacer agrupaciones efectivas e inclusivas. Ese primer artículo de Aubert Bidu en Learning, Culture and Social Interaction, podéis encontrar los artículos en la web de CREA. Y otro recientemente sobre la escuela de Capón que os comentaba, que está el nombre publicado, sobre la prevención de la violencia infantil, las conductas agresivas y conductas violentas desde los 0 años, desde el modelo dialógico. Creo que son 2 ejemplos que hemos estudiado en profundidad que os pueden servir. ¿Qué ocurre cuando esos niños todavía no saben leer y escribir? Que son muy pequeñitos, como decías, Óscar. A ver, la dinámica es un poquito la que habéis dicho. O sea, sí que es muy importante identificar las adaptaciones, que creo que ahí os puede ayudar más Alfonso o los compañeros y compañeras de la red de Vía Educación y de Natura, que habéis tenido esos debates en cuanto a las adaptaciones. En España las tenemos, o también en Inglaterra, yo las utilicé con las escuelas de Cambridge. Recuerdo haber leído pues, en segundo grado Oliver Twist, en una adaptación de calidad, con letra, con ilustraciones, y que había tenido un impacto muy, muy importante en los diálogos con los niños. Aquí en Cataluña también han leído El libro de la selva, pero también han leído El Quijote, Las aventuras de Don Quijote, por ejemplo, con libros adaptados para los niños de primero y segundo grado, garantizando que se mantiene la calidad del texto
para la edad apropiada, por supuesto, y un poquito la dinámica es igual. Quizás hay que poner un poco más de énfasis, puesto que todavía no tienen adquirido, consolidado el proceso de lectura, de lectoescritura, en esos diálogos que vayan a mantener en casa. Es que vayan haciendo esa práctica del razonamiento, del escuchar, de la reciprocidad, de pensar en la idea, de pensar en por qué, de escuchar a los demás. Hay que, como decía a Pilar también en los mayores, que un niño o niña que venga sin la tarea hecha es una situación, un riesgo de perderse al día siguiente. Para los niños pequeñitos pasa igual, ese modelaje lo tenemos que ir haciendo, como sabéis, con más frecuencia. Entonces, ayudarnos mucho de que en casa haya ese diálogo, haya esa interacción, recordarles el día de antes la idea, si la han pensado, o sea, promover y estimular mucho más la interacción oral, también como que sea recíproca, que sea responsive, que sea de ida y vuelta, para que la traigan preparada. Eso hace que se familiaricen con el tema del proceso lector y de la interpretación de la lectura compartida. No sé si te ayuda para que se vaya despertando cada vez más esa curiosidad que ya tienen los niños epistemológica por querer entender lo que pone en el texto, con lo cual es una forma de promover una adquisición más efectiva de la lectura, que se retroalimenta gracias al hacerlo a través de tertulias. Si quieres seguir, Pilar, con la pregunta de Enrique. Sí, claro que sí. Enrique, además te dirigías específicamente a mí. Antes de responderte te quiero hacer una petición, y es que por favor no nos consideres como un referente, que nos consideres como unos compañeros, que así va a ser todo mucho más fácil. Tenemos mucho camino por andar, acabamos de empezar y necesitamos compañía, necesitamos amigos. No queremos ser referente porque solo queremos hacer un camino grande y bien hecho. Nos preguntabas por la transición de primaria a secundaria. Todos sabemos efectivamente que es un momento súper importante. Como llevamos muy poquito tiempo todavía con el proyecto, como os decía, hemos empezado en el pasado octubre, pues no nos ha dado tiempo a hacer esto, a preparar la transición. Pero sí que estamos justamente ahora en ello. Hemos hecho ya una tertulia de estas que os decía con otros centros que se han interesado por nosotros. Hemos hecho una tertulia con niños de un centro cercano, una profesora que se interesó por esto, que está formándose también en nuestra tertulia pedagógica dialógica, que ha venido a varias tertulias de las de nuestro centro. Pues hemos hecho con ella una tertulia con sus alumnos. Y sí estábamos, pues eso, barajando ahora en este mes de mayo y lo que queda de junio, pues sustituir esas visitas que solían hacer los niños a nuestro centro por unas actividades de este tipo conjuntas, especialmente algo realmente importante, ¿no? Compartir con ellos la lectura de un clásico y una tertulia dialógica en la que puedan profundizar. Creemos que así, pues sí, se facilitará la transición y se facilitará también la comprensión del proyecto y la incorporación a esos principios del aprendizaje dialógico y a todas las actuaciones en general. Y esto engancha también con la pregunta que me hacía Alison, así que voy a continuar, porque Alison preguntaba cómo hacemos para mantener vivos esos principios del aprendizaje dialógico que decías, Alison, que estaban ya muy permeados en la comunidad. Bueno, yo no sé si están muy permeados en la comunidad. Lo que sí que sé es que queremos que lo estén. Entonces es algo que está siempre presente. La poquita formación, nosotros ni siquiera hemos hecho esas 20 horas de formación. Hemos tenido algunas formaciones con Rocío, algunas formaciones con Esther Roca, la formación que nosotros nos íbamos dando a partir de la lectura de estos textos del Instituto Natura, pero es una reflexión que tenemos que ir haciendo permanentemente y en el día a día, esos principios y esa filosofía, ¿no? Como les decía al principio de mi exposición, nuestro centro es un centro enorme. Somos 94 docentes, 94, y estamos 12 en el proyecto, o sea que no es una cosa todavía que esté generalizada en el centro. Sí está muy focalizada en estos 2 primeros cursos y sí que estos 12 profesores se lo están tomando muy en serio y contagiando. Esto es muy contagioso. Pero en absoluto todavía nos damos ya como por vencidos y ya hemos conseguido que esto esté aquí, siempre va a ser así. Al contrario, el secreto o lo único que podemos compartir es eso, que es nuestro sueño, sigue siendo nuestro sueño y que hablamos mucho de ello y con mucha ilusión, ¿no? Y te has dado cuenta de esta interacción o fíjate este voluntario lo que ha dicho, ¿cómo podemos hacer para potenciar esto? Este es el asunto, ¿no? Nos preguntaban también
creo que era Enrique, que me salté antes esta pregunta y es muy importante, Enrique, me vas a perdonar, por la organización de los voluntarios. A ver, en principio, yo que soy la coordinadora del centro, del proyecto, en principio yo misma me encargaba, ¿no?, de tomar nota de la frecuencia que los profesores habían dicho que querían tener con sus grupos interactivos y de llamar a las personas que me habían dicho que tenían interés en ser voluntarios casi cada día o cada semana para ver cómo podíamos irlos casando. Pero bueno, enseguida, como a los 15 días o así de estar trabajando, 15 días o 3 semanas, bueno, pues ya se podía reconocer fácilmente un patrón de horarios tanto del profesorado como de los voluntarios y armamos un patrón, como digo, ¿no?, una planificación a 1 mes y medio vista, siempre hacíamos así, ¿no?, como 1 mes y medio. Pero afortunadamente, porque yo andaba loca, claro, con 1000 cosas del proyecto, afortunadamente una de las voluntarias me dijo, oye, si quieres, yo te puedo echar una mano. Entonces ahí entre varias personas del proyecto dijimos, pues esto es claramente, hay que armar una comisión para ayudar a los voluntarios, para armar los horarios, para ir formando a los voluntarios nuevos y las voluntarias que se van incorporando, que van apareciendo, y hicimos una pequeña comisión que estaba principalmente dirigida por una voluntaria, una amiga, que no pertenece al mundo de la educación, pero que tenía disponibilidad de tiempo, una niña, que era una niña a la que queríamos seguir muy de cerca, una estudiante de primer curso a la que queríamos seguir muy de cerca porque le veíamos, bueno, pues mucha necesidad de implicarse en las actuaciones educativas de éxito y yo misma como profesora. Y así pues íbamos haciendo esa planificación a través de WhatsApp o del correo electrónico, con el patrón de horario del voluntariado y del profesorado, hacíamos la planificación así más o menos a 1 mes o 1 mes y medio vista. Así es como lo hacíamos, Enrique. Y la siguiente pregunta era la que desde esa maravillosísima Colombia nos lanzaba Álvaro, que si te parece, Rocío, pues puedes responder tú. Vale, como quieras. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Ya pues te comento un poquito, por supuesto, como sabes, Freire es una de las bases teóricas fundamentales en comunidades de aprendizaje. El aprendizaje dialógico, como ya ha mencionado Pilar varias veces, los principios, ¿no? Ese aprendizaje dialógico recoge la teoría de la acción dialógica de Freire, que como bien sabéis, ¿no?, en Latinoamérica tan importante desde Pedagogía del Oprimido, que hace recientemente un par de años pues conmemoramos el 50 aniversario de la publicación de ese libro. Por tanto, el movimiento de educación popular de Freire es parte, ¿no?, de la esencia de comunidades de aprendizaje, además de por la teoría de la acción dialógica que Ramón Flecha recoge, porque el propio Freire, no solo por la teoría, sino por la amistad que les unió a ambos durante muchos años, así como Jesús Gómez Pato. Freire vino muchas veces a Barcelona, estuvo en la Escuela de Personas Adultas, la Verneda de Sant Martí, con Ramón, conociendo de primera mano las tertulias y el movimiento de educación de personas adultas que aquí se había iniciado, ¿no?, con el aprendizaje dialógico, que al mismo tiempo informó y Freire llevó con él también allí, con lo cual esa relación, ¿no?, de Freire Educación Popular en Latinoamérica y comunidades de aprendizaje fue en ese plano de aprendizaje mutuo, de igualdad. El último libro que publicó, ¿no?, A la sombra de este árbol, antes de morir, ya justo después de morir en el 97, pues es Ramón Flecha quien escribe ese prólogo y esa relación mutua de aprendizaje como es una de las partes del proyecto, ¿no? Además el aprendizaje dialógico reúne a otros autores, pero es esencial y es fundamental, de ahí las aportaciones también de la educación y de Latinoamérica de Freire al aprendizaje dialógico, a las comunidades de aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Rocío, Pilar, por el espacio, por compartirnos pues el conocimiento, la experiencia que tienen, por organizarse también en esta parte de las preguntas, ¿no? A modo de que no se pierda ninguna. Esto se los agradecemos muchísimo. Y les cuento que parte de todos los comentarios que se están poniendo en el chat pues son de agradecimiento por este espacio que creo que ha sido muy, muy fructífero. A nombre de Vía Educación, de Natura, de las personas que formamos la red de comunidades de aprendizaje en México y en América Latina, agradecerles a todas y todos quienes están conectados
les pido si podemos prender nuestras cámaras para vernos e ir cerrando la sesión, viendo un poco quiénes estamos aquí. Ahorita estamos 151 personas, ya se nos fueron algunas, pero bueno, sería repetitivo, ¿no? Mencionar mi agradecimiento total y pues creo que nos vamos muy contentos y contentas todos y todas quienes estamos acá porque la sesión fue muy enriquecedora. Muchísimas gracias, nos quedamos con muchas ideas. Nos contagiaron su ánimo, sin duda. Y pues les cuento que vamos a seguir teniendo actividades como estas, así que estén en contacto, por favor, con la gente de Vía Educación. Y pues muchísimas gracias a todas y todos. Es un gusto tener estos espacios con ustedes. Pues un abrazo hasta todos los lugares desde donde se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Alfonso.